escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Siento resonando como un eco en mi corazón. Su misericordia es eterna. Bien, mis queridos hermanos, hermanas. Continuamos entonces con el poder del crucificado. Ese poder que nos transforma. Ese poder que nos hace semejantes a Dios y nos va haciendo crecer en la vida y nos va dando la autoridad con respecto a las tinieblas, al pecado, a la muerte. Y ya hemos visto varias cosas del poder del crucificado y ahora estamos mirando específicamente ese poder transformador, ese poder que nos cambia, ese poder que nos hace ser nuevas personas, nuevas criaturas. Recuerda ese texto que dice, nueva criatura. En Cristo somos nuevas criaturas, nueva forma de vivir, nueva forma de pensar, nueva forma de actuar. Somos nueva criatura. Ya hemos mirado que los discípulos de Cristo deben cambiar la antigua manera de vivir, ¿cierto? ¿Es discípulo de Cristo usted? Entonces, cambia de la manera que vivía antes a cómo vive ahora. Y no solo eso, sino que entramos en un proceso que la Biblia nos muestra, en teología se llama el proceso de santificación, y eso significa que vamos creciendo cada día. Y cada creyente, cada cristiano debe mirarse un poco a sí mismo y ver si ha crecido en confianza en Dios, si ha cambiado su forma de hablar, su forma de comportarse, trato. Y bueno, mirarse con el espejo de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Porque no son normas de la ética ni de la moral humana, sino son las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, y aquí encontramos cómo vamos a ir viviendo. Entonces, todo discípulo de Cristo debe cambiar su antigua manera de vivir. ¿Eso con autoayuda y con bastante fuerza? No, sino por el poder transformador de Jesucristo que resucitó. Y cada uno de nosotros va entonces llevando un comportamiento distinto. Bueno, hoy vamos a mirar el comportamiento esperado de los creyentes entre sí. Y luego ser un ejemplo a los no creyentes. Son tres áreas. El creyente, el discípulo de Cristo, tiene una forma distinta de comportarse de cuando no era creyente o discípulo. Pero esa manera, esa transformación, también se da aquí dentro de nosotros. ¿Cómo espera usted que sea su hermano o su hermana? ¿O no espera nada? Le da lo mismo como sea. ¿Ya? Se ríe, hermano José. Sea como sea, da lo mismo. Bueno, si usted espera, ¿cuánto esperan que otros, sus hermanos que están ahí, que vienen a la casa de Dios, se comporten conforme a las Sagradas Escrituras? A ver, levante la mano, ¿cuántos esperan eso? Sí, yo también. Bueno, pero para esperar eso de otro, obviamente, debo partir dando mi propio ejemplo. Y por eso es que el Señor Jesucristo dijo, mira, no puedes mirar. ¿Qué cosa no puedes mirar?
La paja que hay en el ojo de tu hermano. Si no ves la viga, ¿no? Pero si somos honestos, a veces somos dados a tratar de sacar la paja del otro y dejamos de ver nuestra propia viga. Y bueno, eso es lo que la palabra del Señor quiere corregirnos hoy. Entonces, el comportamiento esperado de los creyentes entre sí. ¿Cómo debemos comportarnos aquí en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios? Porque no se trata de que tengamos un comportamiento cuando estamos aquí y después que nos vamos a nuestros trabajos, a nuestros colegios, a la universidad, al barrio donde vivimos, cada uno sea como quiera ser y se comporte como se quiera comportar. Cuando decimos el comportamiento esperado de los creyentes, nos referimos a cómo debemos comportarnos como miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Y eso ha sido siempre así. Los que están leyendo el libro de Corintios, ¿cuántos van avanzado en el libro de Corintios? A ver, levante la mano. Recuerden que estamos leyendo el Nuevo Testamento. Ya vamos pasado a Corintios, llegando a Gálatas. Pero los que leyeron el libro de Corintios deben haber leído algo ahí que llega a sonar hasta conflictuoso de que esté en la Biblia. Porque el apóstol Pablo dice que oigo que hay entre ustedes pecado que ni siquiera los no creyentes cometen. De tal manera que hay uno que está involucrado sexualmente con la esposa de su padre. Es terrible, ¿no? Y el apóstol dice luego ahí, dice, bueno, júntense ustedes en mi espíritu. Yo no sé cómo hizo eso el apóstol, pero esta palabra es empleada, así que así fue. Y al tal, sáquenlo de la congregación, a fin de que sea destruido su cuerpo, pero se salve su espíritu. Entonces eso es duro, porque todos esperamos que en la iglesia haya amor. Y pensamos que la disciplina no es parte del amor. Y ese es el mal de los padres modernos, que piensan que disciplinar a sus hijos no es amor. Por lo tanto, los hijos hacen lo que quieran. Y ahí andan las mamás y los papás, un niño pequeño y el niño hace, no quiero ir para allá, ya nos vamos. Que esto me aburre, ya nos vamos. Y el otro día estaba ahí en el terminal, había acompañado a mi hijo Ezequiel que fue a comprar y mientras él miraba sus cosas, yo estaba mirando una mamá con un niñito así chiquitito, no tendría más de 2 años. Y el niño quería que le comprara un juguete. Y lloraba y hacía pataleta. Y la mamá le hablaba así, pero mi niño. Entonces la mamá sacó 2.000 pesos, que era, me dio la impresión, lo único que tenía el hijo, y lo llevó para comprar el juguete ahí. Y el niño tiró el juguete por allá porque él no quería ese juguete, sino que quería otro juguete que valía 10.000 pesos. Y la mamá no tenía. Y ahí tuvieron, me quedé esperando qué va a hacer la señora. Más bien debía haber pensado, ¿qué va a hacer el niño con la mamá? Yo, yo soy de la generación baby boomer, donde mis padres no me preguntaban qué juguete quería. Entonces ahora estoy ante una generación millennium, donde el niño hizo lo que quiso hacer. Hizo lo que quiso hacer. Solo 2 años. Me pregunto yo, ¿cómo será ese niño a los 14 años en la adolescencia cuando es tan difícil? ¿Por qué? Porque confundimos que creemos que el amor deja fuera la disciplina. Deja fuera la disciplina. Entonces cuando venimos a la iglesia pensamos que la iglesia tampoco debe tener disciplina. Y si nos hablan fuerte y si nos entregan un mensaje como el que voy a entregar hoy día, ya no quiero volver. Bueno, si usted no quiere volver, lo entiendo, pero yo debo predicar la palabra del Señor. Y hay un comportamiento que se espera de nosotros, los cristianos, entre nosotros en nuestras relaciones. También, no sé si alcance hoy, si no alcanzo hoy, sigo la próxima semana,
La Biblia nos habla de la forma de hablar que debemos tener dentro de la casa de Dios. Cuando digo la casa de Dios no me refiero a este edificio, sino que me refiero a la iglesia, que es la casa de Dios. Claro, porque aquí usted puede hablar muy pausadamente y todo está bien, pero después en otro lugar habla distinto. No tiene que ver con el tono, sino con nuestra confianza. Bien, continuamos entonces. Nuestras conversaciones deben ser conversaciones de hombres y mujeres con un lenguaje de fe, un lenguaje de reino, y no de acuerdo a lo que la sociedad establece en este tiempo. Cuando usted se junta con otra persona, ¿de qué habla? ¿O cómo habla del otro? Bueno, es un comportamiento que se espera de todos los creyentes. Vamos a mirar en la Biblia el libro de los Efesios, el capítulo 4, versos 17 al 25 y luego al 32. Libro de los Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer del 25 al 32. Si lo tiene, me dice amén. Bien, verso 25. Dice, por lo cual, desechando, ¿qué cosa? Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando dice que somos miembros los unos a los otros, ¿a quién se estaría refiriendo el texto? ¿A cómo nos comportamos fuera de la iglesia o cómo nos comportamos en la iglesia? Es claro que es la iglesia, por eso dice somos miembros los unos de los otros, porque cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Y ahí el apóstol dice, desechen la mentira y hablen la verdad con su prójimo. Verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Uno mira este relato, esta enseñanza, y la verdad que es bastante clara, ¿no? Y el apóstol aquí hace algunos ejemplos y nos llama a hablar con la verdad. Y a veces la verdad no nos conviene. ¿O siempre nos conviene la verdad? Bueno, ¿siempre nos conviene la verdad o a veces no nos conviene decir la verdad? ¿Ah? No nos conviene siempre. A veces si decimos la verdad salimos perdiendo a un juicio nuestro. Pero si nosotros miramos con el juicio de Dios, decir la verdad siempre será lo mejor. Ahora, en la iglesia de los Efesios, o de toda la región, si entendemos que la carta fue una carta circular, seguramente habían hermanos que tenían conflictos con otros hermanos y decían su parte de la verdad. Y eso es lo que comúnmente nosotros tratamos de hacer, decir nuestra parte de la verdad. Pero la verdad es una sola.
Y ahí el apóstol entonces dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, ¿cuál es el comportamiento que se espera de nosotros, que Dios espera de nosotros en la comunidad de creyentes? Que seamos hombres y mujeres de verdad, que digamos la verdad. Desechamos toda mentira. Verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira es una emoción. Ahora, cuando alguien se aira, ¿usted encuentra que está bien o que está mal? ¿Se ha airado usted alguna vez? A ver, que nunca se ha airado en su vida, levante la mano. La ira, ¿no? Cuando pasaron esas dos películas que se llaman Intensamente, ¿la ha visto? Da a entender como que la ira fuera negativa. Pero sabe que la ira tiene su cuota de bien. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Eso es decir, que entre que uno se enoja, hay un lapso de tiempo que puede llevarnos al pecado. Ahí el texto dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y literalmente alguien podría entender, mira, tú puedes estar enojado hasta las 6 de la mañana, llegamos en Chile, porque ya como a las 7 sale el sol otra vez, ¿no? O hasta las 6 de la tarde porque el sol se oculta. Pero eso literal no es lo que quiere realmente decir el apóstol. El apóstol quiere decir que tu enojo, tu ira, no puede ir más allá del tiempo del perdón. Vamos a mirar eso al final, el perdón. O sea, si yo me enojo con mi hermana Paulina, y ella me dice, mire pastor, bueno, ya está bien, pero perdóneme, yo no puedo seguir enojado. ¿Cierto? No puedo seguir enojado porque ella ya le puso el fin al enojo. ¿Cuál es ese fin? El perdón. El perdón. Pero fíjese usted que hay personas que viven siglos enojados. No, es que tú me hiciste, llevamos 30 años de matrimonio, pero acuérdate, el primer año es lo que me hiciste. Y ya han pasado 29 años. Ya ahí sigue con la misma cantaleta. No, es que es lo que me hicieron. ¿Sabe qué eso hace a muchos cristianos, incluso dentro de la iglesia, que están enojados incluso con Dios? Porque yo le pedí esto a Dios y Dios no me lo dio. Y ahí sirven a Dios de mala gana. ¿Por qué dice airados pero no pequéis? Porque la ira produce rencor. Cuando usted se enoja, cuando usted se aira, no está mal enojarse. Fíjese que Cristo nos dejó un ejemplo de enojo. Dice la Biblia en 2 lugares, cuando Él comenzó su ministerio, dice que Él entró al templo. ¿Y qué le pasó a Jesús? Él se molestó y dio vuelta. ¿Se imaginan ustedes en reunión de hermanas, cuando están las hermanas ahí comiendo, bla, 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 bla? Llega el pastor y les da vuelta, les dice, ustedes se dedican a puro comer, no las veo orar, no las veo buscar a Dios, no las veo ayunar, y aquí está esta cuestión, saca de aquí. ¿Ah? No viene ni una mala iglesia. Me pelan hasta en la China. Mire lo que dice ese pastor, mire lo que nos dijo. Bueno, a Jesús también no les pareció nada de bien lo que hizo y de hecho después lo crucificaron. Pero cuando Él comenzó su ministerio hizo eso y cuando lo finalizó hizo también eso. Los que ya han leído el Nuevo Testamento y que vamos leyendo, también pasaron por ellos cuando Pablo llegó a la ciudad de Atenas y dice que su espíritu se enardecía dentro de él. ¿Por qué? Por la idolatría de la ciudad. Los que vienen los jueves saben que el servicio a Dios se define como la adoración a Dios en cada área
etapa y acción de la vida. Eso significa que todo lo que hacemos es servicio a Dios. Cuando usted se enoja, también debe ese enojo ser un servicio a Dios, tal como lo hizo Cristo. El consejo de Pablo es que su enojo no dure para llegar a pecar. ¡Ay, que mire lo que le dijo el hijo de Simón a mi hijo! ¡No lo puedo soportar! Y después los cabros chicos andan jugando y los papás quedan peleando. ¿Ha pasado eso, no? Eso no puede. Sí, usted se puede enojar si a su hijo le dieron el puñete primero y ya. Pero no puede eso extenderlo toda la vida. Toda la vida. Es peligroso. Queridos míos, airados, pero no pequéis. ¿Y sabe lo que agrega? No deis lugar al diablo. O sea que la ira, el enojo, la falta de perdón, ¿a qué le da el lugar? Al diablo. Y el diablo hace su obra, porque el diablo viene para destruir, o para robar, o para matar. Viene para deshacer la obra de Dios. Entonces usted le da lugar al diablo. Y ahí está que se espera que nosotros no le demos lugar al diablo. Alguien diría, mire, no invite a Satanás a su vida, no lo invite a sus relaciones, no lo invite a su vivir. Porque ¿qué es dar lugar? ¿Cierto? Vamos a hablar de dar lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sillas, 6 personas, y llega otro a sentarse. ¿Tiene lugar? Y usted le quiere hacer un lugar. ¿Qué hace? Bueno, se para, lo deja que se siente, o le dice a uno que tiene menos estirpe, porque eso sí dice la Biblia, tengan cuidado con sentarse adelante, porque puede llegar otro, te echen patas. A ver, hermanito, usted, denle asiento, por favor. Y ahí se tiene que parar. O se acomodan. ¿Ha visto que a veces se acomodan? O de nuevo lo mismo. O se acomodan y se acomodan para que vuelva otra vez a, digamos, a hacerlo, hacerle espacio, volver a hacerle espacio. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, no deis lugar al diablo. ¿Se piensa usted alguna ocasión en que usted le puede dar lugar al diablo? Vamos a hacer una predicación un poco más interactiva porque yo sé que Dios le habla a usted también, al igual que a mí. ¿Alguien podría dar un ejemplo de cómo le puede dar lugar al diablo? Oh, ustedes, nadie da lugar al diablo. Ya, una película que no corresponde ver. Ya, estamos hablando del enojo, no perdonar. ¿Ah? Una mentira. Una mentira. Una conversación que no es correcta. ¿Ah? Pelar a un hermano con otro. Ay, ay, ay. Eso no pasa en esta iglesia, nunca ha pasado. O hablar mal del otro. Mire, generalmente damos lugar al diablo. Todo lo que ustedes han dicho es correcto. Pero generalmente damos lugar al diablo, ¿sabe por qué? Por la imprudencia. Por la imprudencia. Porque a veces no queremos quedar mal, cantamos como los prisioneros. ¿Se acuerdan de esa canción de los prisioneros, los ochenteros? Dice, nunca quedas mal con nadie. Entonces no quiere quedar mal con nadie. Y resulta de que se compromete con algo, ¿cierto? Y luego otra persona le pide otro favor y no es capaz de decirle no, porque ya tengo un compromiso. Sino ya es bueno.
y luego no le cumple a ninguno de los dos, y los dos terminan molestos con usted. ¿A quién le dio lugar? Al diablo. Simplemente dar lugar al diablo por la imprudencia. No deis lugar al diablo. ¿Cuántas veces sabemos que hay cosas que a otra persona le molestan? Y aquí, cuando a otro le molesta algo, ¿significa que debo andar al gusto de los demás? ¿O la Biblia establece quién debe darle el gusto al otro? A ver, ¿quién debe ser el que da el gusto al otro, por así decirlo? Yo ya lo enseñé. Y la Biblia se la voy a repetir para que no me mire así, no se me vaya el tiempo. Dice, los fuertes, ¿qué deben hacer? Soportar a los débiles en la fe. Por lo tanto, ¿quién es el que debe menguar? ¿El más débil o el más fuerte? ¿Quién es el que debe dejar que el otro haga hasta que aprenda? ¿El más débil o el más fuerte? Siempre será el más fuerte. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Así que damos gracias a Dios porque usted y yo tenemos que cuidarnos. Recuerde que Él anda como león rugiente. Buscando, no buscando a quien devorar. Por lo tanto, si usted es un varón a quien Dios ha dotado con un espíritu de Pablo Neruda, ¿saben ustedes que hay muchos varones con el espíritu de Pablo Neruda? ¿Cuál era el espíritu de Pablo Neruda? Pablo Neruda era un excelente poeta. Él decía, yo puedo escribir los mejores versos esta noche, los más tristes. Y entonces se acercaba a su esposa y la miraba a los ojos, ¿dónde está la mía? Allá, y le decía, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ya le di lugar al diablo, para pegar en la casa. Entonces le decía, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Entonces hay hermanos que tienen el espíritu de Pablo Neruda y son muy poetas y cada vez que están con una mujer le dicen cosas. Y usted debe saber que las mujeres se activan con las cosas y pueden malentender la palabra. Entonces no le dé lugar al diablo diciendo cosas que solo le debe decir a su esposa. Y si es soltero, no se las debiera decir a nadie todavía hasta que piense casarse. Porque las personas se pueden ilusionar. Bueno, los hombres somos al revés. No vamos tanto por el oído, vamos por los ojos. Por eso que en la iglesia enseñamos que las mujeres deben vestirse de cierta manera. Y no tenemos nada que ver con la canción del violador eres tú, no importa que yo me vestí, el violador, esas son cosas del mundo. No, sino que tiene que ver con no darle lugar al diablo. Porque el hombre mira, si quieren, por eso las hermanas cristianas les decimos que sean prudentes en su forma de vestir. No tiene que ver con otra cosa. Ya los hombres su forma de hablar. Entonces usted puede ser y hay que ser prudente. Prudente. Y con lo menos que uno es prudente es con el uso del celular. Porque imagínense que usted está ahí en una reunión familiar y justo está esperando una llamada que nunca se la hacen y está ahí con su esposa y lo llamaron. Y usted piensa, me va a entender y sale a hablar afuera y se demora una hora. Le dio lugar al diablo. No lo van a entender. O ustedes, hermanas, entenderían. No entenderían, ¿cierto? Eso es falta de prudencia. No deis lugar al diablo. Podríamos poner muchos ejemplos de eso. Pero la idea es que usted entienda, yo debo ser prudente. Debo acercarme a Cristo. Porque Cristo murió en la cruz
para transformar mi vida, para que yo no siga siendo como era antes. Y para eso hay que aceptar el Evangelio. Al costado de Jesús habían dos, en este caso dos ladrones. Uno aceptó el Evangelio, el otro no lo aceptó y lamentablemente uno fue para el cielo y el otro no fue para el cielo. No deis lugar al diablo. Y luego da algunos consejos. El que hurtaba, ¿qué debe hacer? No hurte más, sino que trabaje. Hay que trabajar, hermanos. Así que reciba este consejo de la palabra del Señor. Trabaje. Hay que trabajar. Y así tiene para compartir con el que tiene necesidad. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Alguien dijo ahí, mi hermana Paulina, cuando pela al hermano, ¿no? Pero vamos a dejar este texto para el final, porque ahí vamos a hablar del uso de la lengua. ¿Ya? Del uso de la lengua si alcanzamos, si no se me va todo el tiempo. Pero vamos a ocupar este texto y otros más. Verso 31, quítese de vosotros toda... Ya, pues, iglesia, ¿toda qué cosa? Enojo, ¿qué más? Ira, gritería, maledicencia y malicia. El verso 32 leemos ahora. Dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Y qué significa eso de ser benignos? Claro. Mire, cuando uno tiene un tumor, en cualquier parte del cuerpo, tiene un tumor, ¿cierto? ¿Qué espera que sea ese tumor cuando le hacen la biopsia? Benigno. O sea, que sea bueno, que no cause una enfermedad dañina mayor, mucho menos que no cause muerte. Benigno también significa ser amable. Ser amable. Usted sea amable con los demás. Ahora, ser amable no significa solamente esto de ser como gentil, que decimos nosotros que sí, sino que ser amable es que usted pueda ser amado por otro. Muchas personas se quejan de que nadie los ama. Pero a veces nadie los ama porque son difíciles de amar. ¿Ha conocido usted personas difíciles de amar? Difíciles de amar. ¿Ah? Siempre tienen una parte negativa, siempre andan enojados, todo lo guardan para ellos, son mezquinos, son desleales. ¿Cómo uno ama a alguien así? Al final uno termina diciendo, bueno, voy a amar a mi enemigo, porque dice la Biblia, que ame a su enemigo. Pero la Biblia dice que entre nosotros debemos ser amables o benignos unos con otros y debemos ser misericordiosos unos con otros, como también, y debemos perdonarnos los unos a los otros. Esa es la forma que se espera de comportamiento dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es una gran familia y las familias deben vivir de esa manera. Si usted tuvo un problema, ahora las familias son pequeñas aquí en Chile, pero antes eran muy grandes las familias. Nosotros fuimos 10 hermanos. Y al estilo de las familias antiguas, al mayor de los hermanos nunca lo conocí. O sea, lo vi una vez cuando yo tenía como 6 años y nunca más lo volví a ver. Y nuestra relación se restableció ahora por las redes sociales. Yo no tengo nada con él, es una persona a la que no conozco. Lo que no sé, y espero ya no saber, es qué causó el problema que él se fue de la casa. Porque algún problema debe haber habido hace más de 50 años, porque él debe tener ahora unos casi 80 años, o 75 años, tiene unos 25 años más que yo. Algún problema hubo ahí con los otros hermanos mayores, y él desapareció del mapa. Y así hay. Las familias grandes tienden a tener dificultades. Pero aquí la Biblia dice que debemos perdonarnos como Cristo nos
las iglesias, para que crezcan en número, deben aprender a vivir así. Porque si no aprendemos a vivir así, cuando empiezan a llegar nuevas personas, los más antiguos empiezan a irse porque hay problemas. Ahora el pastor atiende a este, no me atiende a mí. Antes me llamaba siempre, ahora no me llama nunca, anda con el nuevo, claro, ahora que es. Y empiezan los celos, empiezan las disensiones y las contiendas. Iglesia, vamos a crecer porque Dios quiere que crezcamos. Pero antes de eso debemos crecer nosotros como cristianos de esta manera. ¿Cómo vamos a comportarnos? Como dice la palabra del Señor. Bien, libro de Colosenses, y en el capítulo 3, libro de Colosenses, capítulo 3, verso 13. Mire lo que dice el verso 13. Dice, soportándoos. Búsquenlo. Colosenses, capítulo 3, versículo 13. ¿Ah? Ya no te soporto. ¿Ha escuchado decir a alguien así alguna vez? Ah, ya no te soporto. Ya no te aguanto. ¿Ah? Pero aquí la Biblia dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Si usted tiene una queja contra otro, esto tiene que hacer. Esta es una suposición, por favor, es una suposición. La hermana Blanca es una irrespetuosa. Oiga, hermano Eduardo, ¿conoce usted a la hermana Blanca? ¿Sí? ¿Cuál hermana? La hija de hermana Nancy. Ah, sí. ¿Sabe usted que es una irrespetuosa? Mira, el otro día me hizo esto y esto. ¿Cierto, pastor? Sí. Hermano Grexen, ¿usted ha oído hablar de la hermana Blanca? Sí. Es una irrespetuosa. Ah, sí, yo también me he dado cuenta. No, sí, hermana Paulina, usted no sabe lo que me hizo la hermana Blanca. Es una irrespetuosa. Pero, ¿cómo, pastor? Con usted, sí, es que usted no la conoce. Oiga, hermano Josué, ¿se acuerda de la hermana Blanca? Sí. Oiga, ¿usted no la ha visto con irrespetuosa? Claro, yo también la he visto. Oye, esa niñita. Y así, por todos lados. Vamos a suponer que era verdad, que me faltó el respeto, pero la Biblia, ¿qué dice aquí? Que si uno tiene queja contra otro, ¿cómo tiene que hacer? Ir a decirle a toda la iglesia, a todos los demás, ah, mire lo que me hizo. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? De la manera que, un ejemplo, hermana, por favor no se vaya a enojar conmigo. De la manera que Cristo hizo. ¿Usted ha encontrado en algún lugar de la Biblia que Cristo se quejó contra Pedro porque lo negó 3 veces? ¿O fue a hablar con Bartimeo, después que lo sanó, a contarle cuán incrédulo era Tomás? Mira que Tomás me hizo meterle la... Mira, es que se cree ese Tomás. ¿Ha visto eso en Cristo? ¿Usted ha visto que Cristo anda llorando por ahí diciendo, todos me dejaron, yo estaba en la cruz y se fueron a sus redes? No. ¿Qué hizo Cristo? ¿Los perdonó? Incluso en la cruz, ni siquiera se quejó con su padre. Oye, papá, mira aquí estos romanos, hijos de Satanás, mira lo que me hicieron. No, ¿qué dijo Cristo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Bueno, el comportamiento esperado dentro de la iglesia es que aprendamos a perdonarnos los unos a los otros. Ese es el comportamiento esperado. Verso 16. Verso 16. Mire lo que dice aquí. Dice, la palabra, ¿de quién? Mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cuál es el comportamiento que se espera? Es que usted y yo leamos las Escrituras. Y cuando hablemos las Escrituras. Y si va a corregir a otro, lo corrija a través de las Escrituras.
No busque un texto para autojustificarse, sino que permita que la Escritura le hable. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para que esta palabra les enseñe y los exhorte. ¿Pero la palabra se hace sola? No, dice unos a otros. ¿Puede usted enseñarle al que está a su lado? ¿Le puede enseñar algo? Sí. Pero no le enseñe el último video de TikTok. Enséñele lo que dice la palabra del Señor. ¿Ah? ¿Puede usted exhortar a otro? Sí. ¿Qué significa exhortar? Significa tomar aparte para dar un buen consejo. Pero dele un consejo de la palabra de Dios. No le dé el consejo del último influencer que apareció por ahí. Dele un consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo deben ser esto? Con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo debe estar usted en medio de la iglesia? ¿Ah? Cantando lambada ea, cantando lambada ea. ¿Ah? Oh, deja mi cuerpo, mi Macarena. ¿Eso tiene que venir a cantar? ¿En eso tiene que andar? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Ey! Dale a tu cuerpo alegría. Porque hay que ser alegre en el Señor. ¿Eso hay que andar cantando? ¿Qué dice la Biblia? Salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo tienen que ser los cánticos? ¿Y de dónde deben nacer? De los salmos. ¿Y cuáles son los salmos? La palabra de Dios. 150 salmos hay escritos en la Biblia. 150. Y hay muchos más en los hebreos, pero en la Biblia 150. Y esa es lo que nosotros debiésemos adorar y cantar. Mira, a mí me han preguntado, pastor, ¿es pecado escuchar música no creyente, música mundana, como le llaman, o música secular? Mire, yo no le puedo decir a usted que eso es pecado, no. Pero le puedo decir que es mejor que escuche música cristiana. Le puedo decir que es mejor que en su auto, los que tienen auto, ¿cuántos tienen auto aquí? Vayan escuchando la radio cristiana o tengan un CD con música cristiana, que en su casa escuchen música cristiana. Ah, no tengo problema que usted quiera escuchar ahí. Bueno, no sé qué se escucha ahora, pero en mis tiempos te escuchaba un cantante que se llamaba José Luis Perales. Y él cantaba una canción que decía, amar es entregarlo todo sin decir lo siento. Ay, entonces uno pensaba en la muchacha y ay, se desmayaba del gusto. No sé en qué piensan ustedes ahora. Había otro que cantaba, te amaré, te amaré. Ay, uno soñaba. Y para los más competitivos apareció uno cantando que decía, ser tercero es perder. Y ser segundo no es igual que llegar en el primer lugar. ¡Ah! ¿Lo conocen a ese? Se llamaba Miguel Bosé. ¿Eso deben andar cantando los creyentes? No. Pero no es que esté mal, no es que sea pecado se va a ir al infierno porque usted escucha una radio. No, pero si usted puede decidir, haga lo que dice la Biblia. Dice salmos, himnos y cantos espirituales. Ahora, la espiritualidad en el canto va a depender de cada uno, ¿no? No estamos hablando ni de ritmos, ni de estilos, ni de tiempos. Yo sé que hay hermanos que les gusta el rap y tienen canciones con rap, bueno, es su tema. Otros escuchan baladas y otros tango, otros rock. Bien, nueva trova, canto nuevo. No tiene que ver con el estilo, no vamos a cantar solo la música hebrea, pero tiene que ser espiritual. Y lo espiritual nace de la palabra de Dios. Nace de que usted dé la gloria a Dios. Y Dios sea el centro en su vida y en la mía. Y Jesucristo sea el centro. Y el Evangelio de la cruz sea predicado.
cantos e himnos, salmos espirituales. Verso 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿cómo hay que hacerlo? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo en el nombre del Señor Jesús. Y demos gracias a Dios por medio de Él. Algunos consejos a los cuales no voy a apuntar tanto, pero que creo que es necesario que lo leamos en la palabra del Señor. Vea el texto, por favor, y permitamos que Dios nos hable. Cuando digo permitamos que Dios nos hable, no me refiero a ninguna interpretación que yo pueda hacer del texto, por mucho que lo haya estudiado y me quiera acercar a él, sino simplemente lo que el texto dice. Lo que dicen las palabras en el texto. ¿Y qué dice aquí? Casadas. ¿Cuántas casadas hay aquí? Arriba las manos, Que levante la mano la que sufrió por amor, a ver. Esa la canta el hermano Américo, ¿no? Que levante la mano, ya las casadas, bien. Entonces esto es para usted, si usted es casada, y si se piensa casar también. Está sujetas a vuestros propios maridos como conviene al Señor. ¿A quién tiene que estar sujeta? ¿O al marido de la de al lado? ¿A quién tiene que estar sujeta? ¿O al marido de la de al lado? A su propio marido. ¿Qué significa estar sujeta? Que debe ser obediente, que debe estar ahí. Bueno, dejemos que el texto hable. Maridos. Hay maridos aquí, levanten la mano. ¿Qué pasa, hermano Eduardo? Ya ahora se cree soltero. Ya. Maridos, amad a vuestras y no. Léanlo los maridos bien fuertes. No. Maridos, amad a vuestras propias mujeres, o a la mujer del otro, o a la mujer de nadie. Sí, porque si es soltera es mujer de nadie. Pero aquí dice, amad a sus propias mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ay, parece que los hombres son medio rudos, medio apúrate que te dejo ahí nomás. Y dice que no hay que ser áspero. Así que vaya comprándose una lima. Límese las uñas para que no la rajuñe, no sea áspero. Bien. Si tiene más dinero puede tomar clases con los psicólogos que le hicieron la terapia a Gary Medel. ¿Saben quién es Gary Medel, no? Era un futbolista, creo que todavía es un futbolista de la selección chilena que cuando era adolescente era muy bueno, pero siempre le pegaba a uno y lo echaban. Así que se fue a jugar a Europa, lo mandaban a terapia porque no les convenía que lo echaran. Y cambió su forma de jugar. Áspero era, no sea áspero. Pero no se vaya con los psicólogos, vaya a la palabra de Dios y la palabra de Dios lo va a transformar. ¿Cómo se espera que seamos entre nosotros? ¿Cómo deben ser las mujeres? Sujetas. ¿Cómo deben ser los hombres? Amorosos y no ásperos. Bien. Hijos. ¿Hay hijos aquí? Levanten la mano los hijos. Ahora, cuando dice hijos, no dice hijos solteros, dice hijos. Así que levanten la mano los hijos, los que todavía tienen padres vivos, no importa la edad. Hijos, obedecer a vuestros padres en algunas cosas, en todo, porque esto agrada al Señor. Aleluya, habla Señor. Padres, ¿hay padres aquí? Arriba las manos. Ya no la quieren levantar porque cada vez que levanto la mano tengo que cantar que sufrí por amor. No, ¿qué los padres? Padres, no os exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos. Ahora, cuando esa palabra siervo la vamos a contextualizar porque ya no hay tiempo de siervos,
siervos significa esclavos. Vamos a decir empleados o trabajadores. ¿Hay empleados o trabajadores aquí? Bueno, espero que hayan, porque ya leímos antes que hay que trabajar. Así que si no hay ningún trabajador, no estamos cumpliendo lo primero, de donde decía que hay que trabajar y compartir con el otro. Bueno, trabajadores, digamos, obedeced en todo a vuestros patrones terrenales, no sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Eso significa que usted no tiene que andar trabajando ahí cuando está el jefe. Todo bien. No está. Bueno, los chilenos tenemos esa mala fama, ¿no? De sacar la vuelta. De no hacer las cosas. Tienen que estar, para todo tiene que haber un supervisor. El supervisor sale y ahí paró la faena. Por eso es que la discusión de las 40 horas no tenía que ver con algo moral, sino tenía que ver con algo más filosófico de cómo somos los chilenos, eso de que van a trabajar 40 horas, porque en 40 horas tienen que hacer el mismo trabajo que las 45, pero eso en Chile no se da. Tal vez se da en Venezuela, son más trabajadores, pero aquí no son trabajadores. No lo somos. Todo tiene que regularlo la ley. Verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Y todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Por lo tanto, ¿qué se espera del comportamiento de los que somos entre nosotros? Esperamos que lo que usted y yo hagamos, lo hagamos para Él, Señor, y no como para nosotros. Me quedan 5 minutos, vamos solo a leer el texto de Mateo 18. Mateo 18. Porque este es el gran ejemplo o la enseñanza del Maestro de Jesús. Y son cosas que yo sé que todos ustedes saben y se las estoy recordando por la palabra de Dios. Y me falta después el uso de la lengua, que lo vamos a mirar el próximo domingo. Mateo 18. ¿Lo tiene? Bien, dice, verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto, que si no volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humillare como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. ¿Cómo debemos ser entre nosotros entonces? Nuestro comportamiento, nuestra amistad, nuestra relación, ¿cómo son los niños? ¿Los niños tienen malicia? No, y eso es lo que dice el apóstol Pablo. No sean niños en vuestra forma de pensar, sino que sean niños con respecto a la malicia. ¿Qué pasa cuando dos niños discuten? ¿Se enojan para siempre? Al ratito otra vez están jugando. Entonces hay que ser como niños. Digamos una cosa, los niños piden mucha explicación o son crédulos. Mire, eso es lo triste, que alguien le ofrece un dulce y ellos van. Por eso hay tanto abuso a veces, porque por un dulce van. Dios nos ofrece el cielo y nosotros aún así andamos con nuestras cosas y no vamos con Dios en todo lo que Él nos dice. Seamos como niños. Seamos como niños. Verso 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos niños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. No significa que Cristo esté llamando al suicidio, no. Está dando un ejemplo de que es más grave hacer tropezar a un niño que suicidarse. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión
de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies seas echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿De qué está hablando el contexto? Está hablando del cuidado de otro. De no ser de tropiezo para otro más débil. Por lo tanto, cuando usted va de tropiezo, y usted se dé cuenta, no dé lugar al diablo. Mejor salga del lugar, salga de ahí, haga otra cosa. No es literal de que se saque el ojo, se corte la mano, sino aquí estaríamos mancos, tuertos y cojos la mayoría. Sino que no haga lo que está pensando hacer, no ser tropiezo. Ahora quiero que leamos, porque esto es muy importante, el proceso de la reconciliación. Proceso de la reconciliación. Verso 15, acompáñame al verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué pasa si alguien lo ofende a usted, hace algo que a usted lo daña? ¿Qué debe hacer? No lo que yo hice en antes con la hermana y que fui, no. ¿Qué debe hacer? Ir a hablar con él y estando los dos, ¿cómo tienen que estar? Solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Primer paso, habla con su hermano. Si el hermano dice, no, tú estás equivocado, no, nada que ver, ¿cómo soy tan infantil? Bueno, si usted se ha sentido que lo ofendieron, ¿qué debe hacer? Ir a buscar 2 testigos para que conversen juntos. Y esos testigos podrán traer sabiduría. Y ahí va a estar toda palabra. Si los oyere a ellos, mas si no oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 testigos toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. ¿Se fija? Hay pasos. El proceso de reconciliación es hablar con el hermano. Si no se soluciona el problema, es traer personas para solucionarlos. Si no se soluciona, buscar la ayuda de la iglesia. Y bueno, si alguien sigue queriendo pecar, a veces no queda otra opción que la disciplina. Pero no se trata de guardar nuestros rencores para siempre, porque ahí estamos airándonos y pecándonos. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. Los problemas deben ser solucionados. ¿Y cómo se soluciona? Ya lo dije, con el perdón. Verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, 18. No. Sí, pero el 18 no vamos a leer. Vamos al 23. ¿Ya? Verso 21 vamos a leer también. Verso 21, ¿lo tiene? Dice, entonces se le acercó Pedro, porque Jesús estaba hablando de reconciliarse con el hermano, ¿cierto? Y de esa ofensa. ¿Y qué le dice? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, me ofendió, fui a hablar con él, me pidió perdón, lo perdoné, me ofendió de nuevo. Nótese esto, hermano. Hay 2 cosas que hay que aprender aquí. Lo primero es que nosotros debemos perdonar. Y lo segundo, que Dios no está autorizando, Jesús no está autorizando a nadie a ofender a otro. La pregunta de Pedro fue, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofendió? La pregunta no fue, ¿cuántas veces puedo ofender a mi hermano y él tiene la obligación de perdonarme? Y muchos la leen. No, es que tiene que perdonarme porque me tiene que perdonar 70 veces 7. Bueno, que me perdone, po. Yo soy así, po. Me tiene que perdonar nomás, porque eso dice la Biblia. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el que ha sido ofendido debe perdonar, sí. Pero Pedro no preguntó, ¿cuántas veces puedo ofender a mi hermano? Si Pedro hubiese preguntado, ¿cuántas veces puedo ofender a mi hermano? ¿Qué creen ustedes que hubiera contestado Jesús? ¿Ah?
Ninguna. Luis te dice, tú no tienes que ofender a tu hermano, tú tienes que amar a tu hermano. Entonces no se trata de que usted llegue y hiera a otros, porque la Biblia dice que el otro lo tiene que perdonar. No, sino que usted debe perdonar a otro cuando inconscientemente lo ofende. Verso 23. Un ejemplo de Cristo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 50 denarios. ¿Cuánto debía el otro? Al que le debían 50 denarios, ¿cuánto debía? 10,000 talentos. 10,000, este debía 50. ¿Le perdonaron los 10,000? Se los perdonaron, porque él pidió. Y este de los 50, sigamos, y le debía 100 denarios, perdón, eran 100, no 50, 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Ahí está el tema del perdón. Cuando uno va a perdonar a otro hermano en la ofensa que usted haya recibido, esta palabra lo que nos quiere enseñar es esto. No hay ofensa que alguien te pueda hacer a ti más grande que la ofensa que tú has hecho a Dios. Es que yo no lo puedo perdonar. Mire lo que me hizo. Abusó de mí siendo un niño. Aún eso no es tan grave como lo que hizo el ser humano con Dios al llevar a Cristo a la cruz y sacarlo de su corazón. No hay ninguna ofensa tan grande que usted pueda recibir de otro ser humano como las mismas ofensas que usted y yo hemos hecho con Dios. Por eso que la Biblia dice que debemos perdonarnos. Y por eso que el sermón del monte, Jesús cuando enseñó a orar dijo, y si no perdonan vuestras ofensas los unos a los otros, tampoco os perdonará vuestro Padre que está en los cielos. Este relato termina con el que no quiso perdonar en la cárcel. ¿Por qué? Porque no entendió la filosofía del perdón. ¿Cuál es el comportamiento que se espera de nosotros en medio de la iglesia entonces? Es un comportamiento familiar, un comportamiento de hermanos, un comportamiento sin rencillas, un comportamiento de poder hablar las cosas cara a cara, de solucionar los problemas. Es un comportamiento como niños, sin hacer tropezar a otros y de un perdón generalizado. Solo Dios puede ayudarnos para actuar de esa manera. Ese es el comportamiento que se espera de los creyentes. Y dentro de eso está el buen uso de la lengua que veremos la próxima semana. Cierra sus ojos para que oremos. Dios, te agradecemos por tu palabra hoy. Yo sé que tal vez no es tan motivante y emocionante. No hacemos un recorrido por las promesas tuyas que nos dicen de tu bendición. Tampoco hacemos un uso de las profecías mirando lo que vendrá pronto y que nos llevan hacia adelante. Sino que nos introducimos en tu palabra para mirar las normas éticas que tú tienes con respecto a tu iglesia. ¿Y cómo esperas que tu iglesia se comporte dentro de ella misma? Que seamos misericordiosos los unos con los otros, bondadosos. Que no mintamos los unos a los otros, que trabajemos. Que cuando trabajemos, Señor, lo hagamos como para ti y no como para los hombres. Que no seamos, Señor, rencorosos, sino que como niños en nuestra forma de santidad, como niños, Señor, en esa pureza, en esa amistad,
no dando lugar al diablo, ni dejando que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Señor, yo te ruego que en esta tarde tú nos transformes de esa manera. Porque muchos aquí podemos caminar con enojos, con tristezas. Muchos aquí, Señor, podemos ya estar cansados, usamos la palabra choreados, porque otros nunca entienden. Pero tú puedes transformarnos. Tú puedes transformar a los maridos de esta iglesia para que sean amorosos, no ásperos con sus esposas, y a las esposas para que sean sujetas y obedientes con ellos. Tú puedes transformar a los hijos de esta iglesia para que sean obedientes a sus padres, y a los padres para que cuiden y no exacerben a sus hijos. Señor, tú puedes ayudarnos para que aprendamos a perdonar a otros, a aquellos que nos han ofendido. Tú puedes, Señor, transformar nuestra vida en todas las áreas. Tú puedes transformarnos, Señor, para que hagamos bien los pasos, para cuando seamos ofendidos por otro o veamos que otro está actuando mal, tengamos, Señor, la autoridad de la palabra de ir a hablar con esa persona y decirle que está actuando mal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en tu palabra encontramos lo que debemos hacer, para que el comportamiento esperado dentro de nosotros sea efectivamente el comportamiento de un cristiano, sea el comportamiento de un cristiano. Señor, tú eres fiel, tú eres grande. Si usted puede orar ahí y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que crezca. Pedir la ayuda del Espíritu Santo para que esta palabra no lo haga irse de aquí molesto con la palabra y con el que la dio, sino que esta palabra lo transforme. Para que las cosas que esta palabra nos mencionan, los Efesios, en Colosenses, en Mateo, los textos leídos, transformen nuestra vida y nuestro ser. Transformen nuestra manera de caminar. Porque Dios es bueno. Y Él quiere transformarnos. Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, porque tú eres fiel, tú eres grande, maravilloso y eterno. Aleluya. Que el Señor les bendiga, querida iglesia. Alabemos todos juntos, alabemos, alabemos.